En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición de los cristeros, compuesto poco antes de su muerte por Anacleto González Flores, mártir de Cristo Rey, y recitado de memoria por hombres, mujeres y niños. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de la Iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado, para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades, límpiame de mis pecados. Por tu muerte, por tu cruz, por tu Madre Santísima de Guadalupe, perdóname. No he sabido hacer penitencia de mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como castigo merecido por ellos. No quiero pelear, ni vivir, ni morir, sino solamente por tu Iglesia y por ti. Madre Santísima de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador y haz que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se cumple este año el centenario de la encíclica Quas Primas, escrita por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. Y junto con este centenario tenemos dos aniversarios significativos: los 1700 años del Concilio de Nicea, realizado en el año 325, y los 150 años del martirio de Gabriel García Moreno, el gran presidente de Ecuador, asesinado por la masonería el 6 de agosto de 1875. El 2025 es, pues, un año marcado por la fe, por la realeza y por la sangre. Vamos a dividir la reflexión de esta noche en dos partes. En la primera veremos el contenido de la encíclica Quas Primas y en la segunda parte su vigencia. Primero, entonces, el contenido. El Papa Pío XI comienza la Quas Primas citando la primera de sus encíclicas, la Ubi Arcano, escrita 3 años antes, el 23 de diciembre de 1922, a solo 4 años de finalizada la Primera Guerra Mundial. Guerra que no es sino la consecuencia del alejamiento de Dios. El comienzo del siglo XX está caracterizado por un conjunto de males sociales, políticos, sobre todo espirituales: el socialismo y el comunismo, el democratismo, el liberalismo en general y el laicismo en particular, en el campo religioso, el modernismo. El Papa analiza en la encíclica las causas supremas de las calamidades que abrumaban y afligían al género humano. Dice él: este cúmulo de males había invadido la tierra porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su ley santísima, tanto en su vida y costumbres como en la familia y en la gobernación del Estado. Y agrega: nunca resplandecería una esperanza cierta de paz verdadera entre los pueblos mientras los individuos y las naciones negasen el imperio de nuestro Salvador y renegasen de él. Por lo tanto, no hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo. En 1925, el Papa proclama el Año Santo, en el que se cumplían
1600 años del Concilio de Nicea, concilio que definió y proclamó como dogma de fe católica la divinidad de Jesucristo y que promulgó su real dignidad. O sea, ya en el año 325, por medio del Concilio de Nicea, la Iglesia promulgaba la realeza de Jesucristo. Y bien, como coronación de ese año jubilar, en 1925, Pío XI instituye la fiesta litúrgica de Cristo Rey, con la esperanza que esta solemnidad, dice él, producirá en adelante y ya desde el primer momento los más variados frutos. Y así fue. A los pocos meses, en 1926, esas palabras del Papa encontraron su más estricto cumplimiento en México durante la Guerra Cristera, conocida como la Cristiada, que terminó 3 años después, en 1929, al grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Miles de mártires mexicanos rubricaron esta afirmación del Papa. Fueron a la guerra y al martirio, mataron y murieron por Dios y por la patria, escribiendo con su sangre las páginas más gloriosas de la historia de la Iglesia. Luego de la introducción, el Papa pasa a considerar la naturaleza y los fundamentos de la realeza de Cristo. Dice Pío XI que Cristo es Rey, no solo en sentido metafórico, sino también en sentido propio y estricto. En sentido metafórico, ha sido costumbre muy general y muy antigua llamar Rey a Jesucristo, porque posee el supremo grado de excelencia que le encumbra entre todas las cosas creadas. Así pues, Cristo reina en las inteligencias de los hombres. El objeto de la inteligencia es la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad, y los hombres necesitan recibir de Él obedientemente la verdad. Reina también en las voluntades. Así como el objeto de la inteligencia es la verdad, el objeto de la voluntad es el bien. En Cristo, la voluntad humana está perfectamente sometida a la voluntad divina. Y en nosotros, sin violentar nuestra libertad, mueve nuestra voluntad y la enciende hacia las cosas más nobles. Y reina también, dice el Papa, en los corazones de los hombres, porque se hace amar de tal manera que jamás nadie ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Pero además de este sentido metafórico, Cristo es Rey también en sentido propio y estricto. Múltiples son los pasajes de la Sagrada Escritura que dan testimonio de la realeza de Cristo. Cuando suba esta charla al canal, en la descripción del video podrán encontrar una abundancia de citas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que no las doy ahora para no prolongar demasiado la exposición. Dice el cardenal Pi, no hay ni un profeta, ni un evangelista, ni uno de los apóstoles que no le asegure su cualidad y sus atributos de rey. Y el mismo Cristo da testimonio de su realeza, cuando habla del juicio de las naciones, cuando declara que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, cuando le responde a Pilato y le dice, tú lo dices, yo soy rey. Y estos testimonios de la Sagrada Escritura son corroborados por la liturgia de la Iglesia, que desde la antigüedad ha expresado y sigue expresando la reyesía de Cristo. En esta perpetua alabanza a Cristo Rey se pone de manifiesto aquello de lex orandi, lex credendi, o sea, la ley de la oración constituye la ley de la creencia. Es decir, si la Iglesia siempre le rezó a Cristo Rey, es porque cree firmemente que Cristo es Rey. Y que lo es por 3 razones o motivos.
En primer lugar, Cristo es Rey por su propia naturaleza divina, porque es verdadero Dios, y como Dios es el dueño de todo el mundo, porque Él lo ha creado. Dice San Pablo en su carta a los Colosenses, todo fue creado por Él y para Él. Pero no solo Cristo es Rey por ser Dios, sino que, en segundo lugar, aún como hombre es Rey, o sea, por la excelencia de su naturaleza humana, porque por la encarnación es el hombre más perfecto que ha existido y que existirá jamás. De lo cual se sigue que Cristo no solo debe ser adorado como Dios por los ángeles y los hombres, sino que a Él deben obedecer y estar sujetos como hombre. Es decir, que por el solo hecho de la unión hipostática, Cristo tiene potestad sobre todas las criaturas. Cuando Jesús le responde a Pilato, tú lo dices, yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, no se está refiriendo a su realeza divina que tiene como Dios desde toda la eternidad. Se está refiriendo a la realeza que tiene como hombre a partir de la encarnación. Por eso le dice, para esto he nacido y he venido al mundo. El capítulo 7 del libro de Daniel nos refiere que el profeta tuvo una visión nocturna en la que un anciano entregaba el derecho soberano a un hijo del hombre. Este anciano misterioso es el Padre, y ese hijo del hombre es Cristo Rey, que como Dios nada le falta y nada puede recibir. Por eso dice el Papa, solamente en cuanto hombre se puede decir que Cristo recibió del Padre la potestad, el honor y el reino. Solamente como hombre, dice Cristo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? El Padre. Del Padre recibió poder sobre todas las naciones, como dice el libro del Apocalipsis. Ese poder no se lo dio la voluntad popular, no se lo dio el sufragio universal. El poder de Cristo y su realeza no emergen de las urnas, de un cuarto oscuro, no es el resultado de voluntades humanas, no es el resultado de una campaña electoral ni de fraudes electorales, no es el resultado de un balotaje. Él no es rey porque nosotros lo hayamos votado, no es rey porque nosotros lo hayamos elegido democráticamente, sino que es rey por ser Dios, por ser hombre perfecto, y es rey por la redención. Y es esta redención la tercera razón de su realeza. Rey por derecho de conquista, dice el Papa Pío XI, porque en la cruz conquistó los reinos que estaban en poder del demonio. Nos conquistó a nosotros con el derramamiento de su sangre. Rey entonces por ser Dios, rey por ser hombre perfecto y rey por derecho de conquista. ¿Y cuáles son los poderes de este rey? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ya vimos, me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? Me ha sido dado todo poder. Cristo tiene la triple potestad y la tiene en plenitud, la tiene en grado superlativo. Tiene el poder legislativo, o sea, el poder de legislar, de dictar leyes. Dice Pío XI, citando al Concilio de Trento, es dogma de fe católica que Jesucristo fue dado a los hombres como redentor en quien deben confiar y como legislador a quien deben obedecer. Los evangelios no solo narran que Cristo legisló, sino que lo presentan legislando en distintas circunstancias y con diversas expresiones. Él habla de sus preceptos, de sus mandatos. Además del poder legislativo, tiene en segundo lugar el poder judicial, el poder de juzgar y el poder de premiar y castigar a los hombres, aún durante su vida mortal, porque esto no puede separarse de una forma de juicio.
dice Pío XI. El Padre no juzga a nadie, sino que todo el poder de juzgar se lo dio al Hijo, dice nuestro Señor. Y en tercer lugar, tiene el poder ejecutivo, o sea, el poder de hacer que esas leyes suyas se cumplan, puesto que es necesario que todos obedezcan a su mandato y nadie puede sustraerse a él ni a los castigos establecidos. ¿Y cuál es la extensión de su reinado? ¿Hasta dónde llegan sus dominios? Continuamos con la sentencia del Señor. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, en el orden sobrenatural y en el orden natural. Cristo es Rey de las realidades celestiales y terrenas, espirituales y corporales, eternas y temporales. Este reino es principalmente espiritual, dice Pío XI, y se refiere a las cosas espirituales. Se lo dijo Cristo expresamente a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y así lo demostró con sus hechos, huyendo a la soledad, cuando la multitud quiso proclamarlo rey temporal. Pero, aunque su reino es principalmente espiritual, es también temporal. Que no es de este mundo significa que no tiene origen en este mundo, pero está en este mundo. Y en este mundo Cristo ejerce su realeza, su poder, su dominio. Reino de Cristo que no se opone a los reinos temporales, sino únicamente al reino de Satanás y a la potestad de las tinieblas, dice Pío XI, y cita el himno Crudelis Herodes del oficio de Epifanía: no quita los reinos mortales el que da los celestiales. ¿Y qué debemos hacer para pertenecer a su reino? Sigue diciendo el Papa: de acuerdo con los evangelios, para entrar en su reino, los hombres deben prepararse haciendo penitencia y no pueden entrar sino por la fe y el bautismo. Este reino exige de sus súbditos no sólo que, despegadas sus almas de las cosas y riquezas terrenas, guarden ordenadas costumbres y tengan hambre y sed de justicia, sino también que se nieguen a sí mismos y tomen su cruz. Es decir, el reinado de Cristo comienza en la interioridad del hombre. Mal puedo pretender que Cristo reine en la sociedad, en el orden temporal, si no reina primero en mi alma por la gracia. Pero tampoco me puedo conformar con que reine en mi alma y no hacer nada para que reine en el orden temporal, porque su reinado comienza en mi alma, pero no termina en mi alma. De allí debo llevarlo a la vida social y política. Dice Pío XI, Él es la fuente del bien tanto privado como público, de los individuos y de las naciones. Presten mucha atención, porque esto es el núcleo de la encíclica, el nervio. Esta es la idea central. Dice el Papa: erraría gravemente el que negase a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confirió un derecho absolutísimo sobre las cosas creadas, de tal suerte que todas están sometidas a su arbitrio. Todas. Su reino se extiende sobre los individuos y sobre la sociedad. Y aquí repite Pío XI lo que había escrito en su primera encíclica, la Ubi Arcano: desterrado Jesucristo de las leyes y de la gobernación de los pueblos, la autoridad queda derivada no de Dios, sino de los hombres. La democracia. Lo veremos más adelante. De modo que hasta el fundamento de la autoridad vacila, pues, quitada la causa primera, no hay razón para que uno deba mandar y otro obedecer. En cambio, si los hombres, pública y privadamente, reconocen la regia potestad de Cristo,
necesariamente vendrán a toda la sociedad civil increíbles beneficios, como justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia. La regia dignidad de nuestro Señor, así como hace sacra en cierto modo la autoridad humana de los jefes y gobernantes del Estado, así también ennoblece los deberes y la obediencia de los súbditos. Por lo tanto, les dice a los gobernantes legítimamente elegidos, no se nieguen a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo, si quieren conservar incólume su autoridad y el incremento y progreso de su patria. Y en el ejercicio de su autoridad y al dar las leyes y exigir su cumplimiento, los exhorta a los gobernantes a ser conscientes que mandan más que por derecho propio, por mandato y en representación del Rey Divino. En su carta a los Romanos, escribe San Pablo, todo poder viene de Dios. Y Cristo le dice a Pilato, no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Rey entonces de los individuos y de las naciones. De las naciones católicas, no solamente. Pío XI cita las palabras del Papa León XIII en la encíclica Annum Sacrum del 25 de mayo de 1899. El imperio de Cristo se extiende no solo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que, habiendo recibido el bautismo, pertenecen de derecho a la Iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos están privados de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesucristo se halla todo el género humano. Cristo es Rey no solo de los católicos, sino de todo el género humano, aunque los hombres no lo reconozcan. ¿Y es Rey también de los judíos? Sí, aunque los judíos no lo reconozcan. ¿Y es Rey de los musulmanes? Sí, aunque los musulmanes no lo reconozcan. Y termina esta parte diciendo el Papa, si el reino de Cristo abrazase de hecho a todos los hombres como los abraza de derecho, ¿por qué no habríamos de esperar aquella paz que el Rey Pacífico trajo a la tierra? ¿O qué felicidad podríamos gozar si los individuos, las familias y las sociedades se dejasen gobernar por Cristo? Habiendo desarrollado la doctrina sobre la realeza de Cristo, Pío XI explica el sentido y la naturaleza de la festividad litúrgica de Cristo Rey, instituida por él. ¿Por qué una festividad litúrgica? Y porque, dice él, que es mucho más eficaz que los documentos escritos. Los documentos son conocidos, la más de las veces, por unos pocos fieles, más instruidos que los demás. En cambio, las festividades litúrgicas instruyen a todos los fieles. Los documentos, dice él, hablan una sola vez. En cambio, las festividades, perpetuamente, cada año, y penetran en las inteligencias, en los corazones, en todo el hombre. Además, como el hombre consta de alma y cuerpo, de tal manera lo conmoverán las solemnidades externas que por la variedad y hermosura de los actos litúrgicos convertirá las divinas doctrinas en su carne y sangre, aprovechando mucho más en la vida espiritual. De hecho, el católico común no solo no ha leído la encíclica, sino que ni siquiera sabe que existe. Pero si participa de una misa solemne de Cristo Rey, sale enfervorizado, como les pasa a ustedes. ¿Cuántas veces nos han dicho, Padre, qué hermosa misa? Cuando es una misa solemne con todo lo que Dios requiere por su majestad, eso enfervoriza. Insisto, en una misa solemne, no en las payasadas
las profanaciones y los sacrilegios que se ven en tantos lugares. ¿Y por qué en ese momento instituir la festividad? Porque la Iglesia fue instituyendo las distintas festividades a lo largo de los siglos, de acuerdo a lo que iba pidiendo la necesidad y el provecho espiritual del pueblo cristiano. Por ejemplo, desde los primeros siglos del cristianismo empezó la liturgia a conmemorar a los mártires, para que, como dice San Agustín, las festividades de los mártires fuesen otras tantas exhortaciones al martirio. Más tarde, a los confesores, a las vírgenes, a las viudas, de una manera especialísima, las festividades instituidas en honor a la Santísima Virgen María. La divina providencia saca bien del mal y a veces permitió que se enfriase la fe y la piedad de los fieles, o que el error amenazase la verdadera doctrina, de lo cual la verdad católica volvió a resplandecer con nuevo fulgor, y los fieles, despertados de su letargo, volvieron a enfervorizarse en la virtud y en la santidad. Así, cuando se entibió la reverencia y el culto al Santísimo Sacramento, la Iglesia instituyó la fiesta de Corpus Christi. Cuando, culpa del jansenismo, las almas quedaron debilitadas y abatidas, y enfriadas y alejadas del amor de Dios y de la confianza en su eterna salvación, la Iglesia instituyó la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso es que Pío XI instituye en este momento la festividad de Cristo Rey, dice él, para poner un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. ¿De qué peste está hablando? Lo dice expresamente. Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo. Es decir, el fin de la encíclica y el fin de la solemnidad es combatir el laicismo, en virtud del cual, luego de un largo proceso, se la sometió a la Iglesia al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados, dice el Papa. O sea, es el Estado, es el poder civil, son los gobernantes los que deciden si la Iglesia puede o no cumplir su misión en la tierra, en la sociedad. Ahora bien, si el Papa viene hablando de la realeza de Cristo, ¿por qué involucra a la Iglesia? Simplemente para evitar la tentación de pensar que toda esta doctrina que viene enseñando es abstracta. Sí, acepto que Cristo es Rey, pero Él está allá en el cielo. Por lo tanto, puedo sustraerme al imperio de la Iglesia. Cristo sí, Iglesia no. Viejo error protestante. Acá en la tierra, Cristo delegó su poder a la Iglesia que fundó, de manera que el poder de la Iglesia es análogo y derivado del poder de Cristo. Aceptar la realeza de Cristo es aceptar la realeza de la Iglesia y someterse a ella. Y rechazar el imperio de la Iglesia, someterla al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados, es rechazar el imperio de Jesucristo. Esto que escribió Pío XI hace 100 años, lo hemos visto con nuestros propios ojos en la pandemia, o mejor dicho, en la plandemia, durante la cual el Estado impuso normas que trascendían el campo sanitario y que invadían el campo eclesial. Todos nosotros vimos una iglesia conducida por el Estado. Vimos al Estado controlando la liturgia de la iglesia, manejando despóticamente la lex orandi, lex credendi, regulando la apertura o el cierre de los templos, la participación numérica de los fieles en la misa, el uso del agua bendita, la administración de los sacramentos, hasta la recepción de la Sagrada Comunión. O sea, vimos un Estado ejerciendo un poder opresor sobre la Iglesia. Y vimos una jerarquía de la Iglesia genuflexa ante ese poder político.
Y no solo que lo vimos, sino que lo seguimos viendo. No es algo que pasó, es algo que sigue pasando. Pensemos en el servil sometimiento de las autoridades de la Iglesia a las disposiciones de la agenda globalista, al nuevo orden mundial. Es la negación teórica y práctica de la realeza de Jesucristo. Dice Pío XI, y se avanzó más. Algunos imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. Esto es el modernismo, condenado por el Papa San Pío X en la encíclica Pascendi, en el año 1907, que es materia para otro encuentro. Sigue diciendo Pío XI, no faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. Abro aquí un paréntesis. Pocos años antes, en 1917, había estallado la Revolución Comunista. Por primera vez en la historia, una dictadura atea, o mejor dicho, antitea, se expandía con pretensiones de dominio mundial, el marxismo, que se cobró 100 millones de muertos. 100 millones de muertos. El 19 de marzo de 1937, el mismo Pío XI lo va a condenar al comunismo en la encíclica Divini Redemptoris, en la que lo llama intrínsecamente perverso. No es un sistema con algunos elementos malos, no, intrínsecamente perverso. Cierro el paréntesis para volver a 1925. Todo este alejamiento de Dios terminó, dice Pío XI, sacudiendo y empujando a la misma sociedad a la muerte. Sin embargo, pese a todo esto, sigue diciendo él, nos anima la firme esperanza de que la fiesta anual de Cristo Rey impulse felizmente a la sociedad a volverse a nuestro amadísimo Salvador. Y hace un llamamiento a todos los católicos. Preparar y acelerar con la acción y con las obras este retorno de la sociedad a Cristo Rey sería ciertamente deber de los católicos, pero muchos de ellos parece que no tienen en la convivencia social ni el puesto ni la autoridad que es indigno les falten a los que llevan delante de sí la antorcha de la verdad. ¿Y cuál es la razón de esto? Dice él, quizás sea la apatía o la timidez de los buenos que se abstienen de luchar o resisten débilmente, con lo cual los enemigos de la Iglesia cobran mayor temeridad y audacia. Enseguida volveremos sobre esto. Está clarísimo, el mal avanza porque los buenos no le oponen resistencia. Hay que resistir y hay que contraatacar. Dice Pío XI, cuando los fieles todos comprendan que deben militar con valor y siempre bajo la bandera de Cristo Rey, se dedicarán con ardor apostólico a llevar nuevamente a Dios a los rebeldes e ignorantes y se esforzarán en mantener incólumes los derechos de Dios mismo. En verdad, cuanto más se pasa en vergonzoso silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor en las reuniones internacionales y en los parlamentos, tanto más alto hay que gritarlo públicamente, anunciando por todas partes los derechos de su real dignidad y potestad. Además, dice él, esta celebración ayudará para condenar y reparar de alguna manera la pública apostasía producida por el laicismo. Esto significa que cada vez que celebramos la solemnidad de Cristo Rey, estamos haciendo pública reparación por el laicismo. A continuación, el Papa enumera los precedentes de esta fiesta ya
desde fines del siglo XIX, entre los que se destaca la consagración de todo el género humano al Sagrado Corazón de Jesús, hecha por el Papa León XIII durante el Año Santo de 1900. Y así, al finalizar el año jubilar de 1925, Pío XI instituye la festividad de Cristo Rey. Luego da una serie de normas concretas, establece que sea celebrada en todo el mundo un domingo, dice él, para que no solamente honre a Cristo Rey el clero, celebrando la misa y rezando el oficio, sino también todo el pueblo fiel. Y no cualquier domingo, sino, dice él, el último domingo de octubre, ya que en él casi finaliza el año litúrgico, pues así sucederá que los misterios de la vida de Cristo, conmemorados en el transcurso del año, terminen y reciban coronamiento en esta solemnidad de Cristo Rey. Y antes de celebrar la gloria de todos los santos, se celebrará y se exaltará la gloria de aquel que triunfa en todos los santos y elegidos. Hermoso significado. Recordemos la solemnidad de todos los santos, el 1 de noviembre. El domingo último de octubre, la Iglesia celebra al Santo de los Santos, Cristo Rey. A partir de la reforma litúrgica, en lugar de celebrarse casi al final del año litúrgico, se celebra al final del año litúrgico, al último domingo no de octubre, sino al último domingo del año litúrgico. Hermoso significado también, un significado más escatológico, ya que el último acto de Cristo Rey sobre la tierra, el final de los tiempos, se dará con su retorno glorioso, con esa parucía que será el más espléndido final, magnífico colofón de la historia de la redención, el triunfo definitivo de un rey que combatió y venció. Volveremos también enseguida sobre esto. Además, para que los fieles vivan más intensamente esta festividad, manda Pío XI que la celebración sea precedida por un curso de predicación en todas las parroquias. Hacia el final de la encíclica, enumera los beneficios de este público homenaje. Beneficios, ante todo, para la Iglesia, dice él, porque los hombres recordarán necesariamente que la Iglesia, como sociedad perfecta instituida por Cristo, exige por derecho propio e imposible de renunciar plena libertad e independencia del poder civil y que no puede depender del arbitrio de nadie. En segundo lugar, beneficios para la sociedad civil y para las naciones. Esta celebración enseñará también a las naciones que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. Retengan esta sentencia del Papa. A estos, a los magistrados y gobernantes, les traerá a la memoria el pensamiento del juicio final, cuando Cristo, no solo por haber sido arrojado de la gobernación del Estado, sino también por haber sido ignorado o menospreciado, vengará terriblemente todas estas injurias, pues su regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos. Y en tercer lugar, beneficios para los fieles, porque, dice él, si todo esto se propone a la profunda consideración de los fieles, no hay duda que estos se inclinarán más fácilmente a la perfección. Y aquí termina la encíclica con la bendición apostólica, precedida por el mensaje final, dirigido particularmente a los obispos. En dicho mensaje pide al Señor que seamos capaces de llevar el suave yugo de Cristo, no de mala gana, sino con gusto, con amor y santidad. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de diciembre de 1925, año cuarto de nuestro pontificado. Hasta acá hemos visto un resumen
de la encíclica Quas Primas. Pienso que con esto están en condiciones de leerla completamente. Y sería muy bueno que lo hicieran, sobre todo en este centenario. Habrán notado que se trata de un documento teológico y a la vez social y político. Es la más importante de todas las encíclicas de Pío XI y uno de los principales, si no el principal, de los documentos que nos ha dejado la Iglesia en los últimos 100 años. Decíamos que en la segunda parte íbamos a tratar algo sobre la vigencia de la Quas Primas, pero ¿podemos hablar de vigencia de un documento después de un siglo? Y de vigencia de una monarquía en un contexto histórico de democracia y de democracia divinizada, como sucede en la práctica. ¿No es acaso una festividad anacrónica, como me lo dijo expresamente un obispo? Cuando la Iglesia de hoy busca el diálogo, el consenso, el pluralismo, la sinodalidad, el caminar juntos. Hace pocos meses, el 4 de diciembre de 2024, se publicó un documento referido al debate sobre la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Dice el documento que sostener que la provincia es católica, apostólica y romana, leo textualmente, hoy es inadmisible desde todo punto de vista. La provincia no es ni puede ser de ninguna manera católica. Un documento de la masonería, de la ONU, de las sectas protestantes. No. Un documento del Arzobispado de Santa Fe. Para estos obispos no es ni puede ser de ninguna manera católica la provincia que se llama Santa Fe de la Veracruz, Santa Fe de la Verdadera Cruz. Porque para ellos, desde mediados del siglo pasado, léase Concilio Vaticano II, la Quas Primas perdió vigencia. Para ellos habrá perdido vigencia. Porque para la Iglesia la realeza de Cristo es una verdad de fe, insisto, promulgada en el Concilio de Nicea hace 1700 años, en el año 325. Está en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Está en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Esto no lo inventó Pío XI. Lo que hace el Papa es instituir una festividad litúrgica para una verdad teológica. En la carta a los Hebreos escribe San Pablo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si desde siempre Cristo es Rey, también lo es hoy y lo será siempre, independientemente de la aceptación o el rechazo de parte de los hombres y de los hombres de Iglesia. Repito con Pío XI que esta celebración ayudará para condenar y reparar de alguna manera la pública apostasía producida por el laicismo. Pública apostasía, peste del laicismo, que no es ya únicamente ni principalmente de los magistrados y gobernantes, como decía él, sino que ha ganado la inteligencia y el corazón de quienes deberían ser maestros en la fe, sacerdotes y obispos. Alineación con el nuevo orden mundial, oraciones interconfesionales, sincretismo religioso, iglesia pachamámica, comunión a los no católicos, documentos heterodoxos, bendición del pecado y un larguísimo etcétera son prueba visible de esta pública apostasía. La Quas Primas no solo tiene vigencia, sino que tiene más vigencia hoy que hace 100 años. Parece haber sido escrita esta mañana. Según las actuales circunstancias, tanto eclesiales como políticas, una de las celebraciones más importantes del año, si no la más importante,
es precisamente la solemnidad de Cristo Rey. Condenar la pública apostasía. No hay condena más categórica de la perversa democracia que proclamar públicamente una monarquía, y no cualquier monarquía, sino la del supremo y divino monarca, Cristo Jesús. Reyesía de Cristo que será siempre una condena también de la claudicación vergonzosa de tantos pastores. En este sentido, es una encíclica y una solemnidad política y eclesialmente incorrectas. Y es una gracia extraordinaria, por no decir un milagro, que esta celebración siga vigente en la liturgia de la Iglesia. Señalábamos recién que después de la reforma litúrgica, la celebración se trasladó al último domingo del año litúrgico. ¿Qué fecha es mejor? ¿La anterior o la actual? Estéril y miope discusión, parte de la falsa dialéctica iglesia preconciliar versus iglesia posconciliar. Así como no existe la misa antigua y la misa nueva, la misa tradicional y la misa moderna, es una falsa dialéctica, la misa es una sola, la misa que instituyó Jesucristo. Así tampoco existen dos iglesias, la pre y la posconciliar. Existe una sola iglesia verdadera, la católica, apostólica y romana, que no nació en el Concilio Vaticano II, ni nació tampoco en el Concilio de Trento, ni nació en ningún concilio, sino que nació con Jesucristo hace 2000 años. Que cada cual celebre a Cristo Rey la fecha que más devoción le suscite. Y si quiere que la celebre 2 veces, en ambas fechas. Lo importante es que la celebremos mientras esté. Porque si alguna vez, Dios no lo quiera, terminan quitando del calendario litúrgico esta celebración, después no lloremos como mujeres lo que no supimos defender como varones. Pero Pío XI no solo instituye esta solemnidad para que recordemos esta verdad y la celebremos, sino y principalmente para que la vivamos, dice él, de manera que los fieles emprendan y ordenen un género de vida que sea verdaderamente digno de los que anhelan servir amorosa y fielmente a su Rey Jesucristo. Un género de vida verdaderamente digno de un vasallo de Cristo Rey. Repito, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Rezar lo que creemos, creer lo que rezamos y vivir lo que creemos y rezamos. Vivirlo sobre todo, porque ¿qué clase de vasallaje es el de aquel que proclama la realeza de Cristo con los labios y con la conducta lo crucifica? Es lo que vemos desde hace décadas en nuestra castigada patria. Se acercan las elecciones y comienzan a multiplicarse las oraciones, las cadenas de oración a Jesús y a la Virgen pidiendo por Argentina. Y está muy bien que recemos por la patria, pero días después, irónicamente un domingo, Día del Señor, contribuimos con el voto a la condena de Jesucristo. Convalidamos un régimen perverso cuya misma esencia es la destitución de Cristo Rey. Eso es la democracia. Un sistema inicuo que es precisamente el que ha prohijado la clase política que nos gobierna y que ha sumido a la patria en la miseria espiritual, moral y material. Recordemos, el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo obliga también a los magistrados y gobernantes. Es decir, los gobernantes están obligados a que sus actos de gobierno se dirijan hacia la restauración del reinado social de Jesucristo. ¿Acaso hemos visto esto alguna vez? ¿Algún candidato, algún partido, algún gobernante que cumpla esto? No. Los católicos
¿Les exigimos esto a los gobernantes? No. ¿Manifestamos nuestro repudio? No. Al contrario, seguimos optando por el, entre comillas, mal menor, en lugar de aspirar al bien mayor. Ante Pilato, la autoridad política, Cristo confesó abiertamente su reyesía. Tú lo dices, yo soy rey. Y fue condenado, y fue a la muerte con el voto democrático de la mayoría. Condena que continúa a lo largo de la historia. El hombre moderno ha destronado a Cristo Rey, lo ha expulsado de su alma y de las distintas estructuras de la sociedad. Ha reemplazado su divina soberanía por la soberanía popular, la proclamación de su absoluta realeza por el dogma del sufragio universal. Como en aquella parábola del Evangelio, el hombre moderno sigue gritando: no queremos que éste reine sobre nosotros. El modernismo y el fariseísmo en el campo eclesial y el laicismo en el campo político y social, ese laicismo que Pío XI definió como peste de nuestro tiempo y por el cual quedaron desterrados Dios y Jesucristo de las leyes y de la gobernación de los pueblos, esos son los enemigos de Cristo Rey y esos han de ser nuestros enemigos y contra ellos hemos de luchar llevando un género de vida, como dice Pío XI, coherente con lo que creemos. Condenar la pública apostasía. Quas primas es una condena también del catolicismo liberal, de esa herejía que, como explica San Gregorio Magno, mutila los dones que los magos ofrecieron a Cristo Rey recién nacido, que acepta en Cristo el incienso de su divinidad y la mirra de su humanidad, pero que le niega el oro de su realeza, niega que su reino se extienda por todas partes. La iglesia en el templo, no en el orden temporal. Yo soy católico, pero que la iglesia no se meta en mi profesión, en mi trabajo, en mi vida privada. Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez hacia los judíos. Hay una estrecha relación entre la realeza de Cristo y la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. El liberalismo no oye la voz de Cristo porque por esencia odia la verdad, odia las definiciones. Para el liberal no existe una verdad absoluta. Todo es relativo. ¿Qué es la verdad? El liberalismo odia la doctrina. Solo se rige por la praxis, por el oportunismo, por lo que, entre comillas, conviene aquí y ahora, sin importarle un bledo si eso amputa la doctrina, si cercena la verdad. En su libro Para que él reine, escribe Januzet: Pilato representa el liberalismo de la gente correcta, amiga de lavarse las manos, de respetar las formas. Pilato es el liberalismo de la gente tenida por honorable. Pilato es el cristiano liberal que en el fondo trata de salvar a Jesús, pero que empieza por hacerle flagelar para enviarlo luego a la muerte. Ante el creciente tumulto que tanto su demagogia como su falta de carácter fueron incapaces de contener. De hecho, y hasta el fin de los tiempos, Jesús continúa siendo torturado, ridiculizado, enviado a la muerte, de Pilato a Herodes y de Herodes a Pilato. ¿Qué es la verdad? Otro iluminado, otro de esos maniáticos que acuden a la tesis, a la doctrina, en los momentos más inoportunos. Y diciendo esto, Pilato salió de nuevo hacia los judíos. Se concibe. Pilato es un hombre comprometido, entregado a la acción. Tiene cosas más importantes que hacer que escuchar a un doctrinario. Impresionante el texto de Januzet. La Quas Primas es una condena del catolicismo liberal.
Asimismo, es una condena del falso misticismo, el falso misticismo del catolicón de sacristía, del que huye de su compromiso temporal, una condena de la apatía y timidez de los buenos que se abstienen de luchar o resisten débilmente. Frente a la descomposición del orden social y frente a la actual crisis de fe, una fuerte tentación es pensar que ya nada se puede hacer, más que esperar a Cristo en su parucía. Y en esa espera, aislarme de todo, encerrarme con mi familia, educar a mis hijos lo mejor que pueda y dejar que todo se vaya al diablo. Fuerte tentación, digo, porque ciertamente que hemos de educar a nuestros hijos lo mejor que podamos. Y por supuesto que hemos de esperar a Cristo y esperarlo con santa avidez y hasta pedirle que apresure su regreso. Pero en esa espera debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que Él vuelva a ser reconocido, amado y servido en la sociedad. Somos miembros de la iglesia militante, no vegetante, de una iglesia nutrida con sangre de león, como dice Anacleto González Flores. No dejaremos que Cristo siga destronado, no nos resignamos a que siga siendo un extraño, el gran ausente, el gran desconocido. No dejaremos que el anticristo campee a sus anchas. No hemos de rendirnos ante el avance de la revolución, hemos de hacerle frente aunque se nos vaya la vida en ello. Dice Anacleto, no tenemos derecho a renunciar a la púrpura, estamos obligados a mojarla con nuestra sangre. Para un católico no es una opción la estoica resignación, ni tampoco es una opción la huida cobarde. La única opción es dar público testimonio de Cristo Rey, vivir y morir batallando por su reinado social. Pío XI nos recuerda que el apostolado no es algo optativo. Repito con él, es deber de los católicos que deben llevar delante de sí la antorcha de la verdad. Y si por la apatía o timidez se abstienen de luchar o resisten débilmente, los enemigos de la Iglesia cobran mayor temeridad y audacia. Nos preguntábamos si después de 100 años la Quas Primas tiene vigencia. Hacia el comienzo señalábamos que a los pocos meses de escribir Pío XI la Quas Primas, una ingente multitud de mexicanos fue a la guerra y al martirio. A los pocos años, esa gesta se replicó en España. ¡Viva Cristo Rey! Fue el grito que los hermanó en el espíritu y en la sangre derramada. Bien ha dicho Francisco José Fernández de la Cigoña que, a diferencia de otras, la encíclica Quas Primas no fue firmada solamente por un papa y con tinta, sino además por miles de mártires con su sangre. Y lo que se escribe con sangre, dice Anacleto, queda escrito para siempre. El voto de los mártires no perece jamás. Jamás. Nunca pierde vigencia. Casi un año después de la Quas Primas, el 18 de noviembre de 1926, el mismo Pío XI escribió la encíclica Iniquis Afflictisque, en la que denuncia los atropellos sufridos por la Iglesia en México y alaba el heroísmo y el alzamiento de los cristeros. Dice ahí Pío XI, los obispos, los sacerdotes y los fieles de México se han levantado y han opuesto un muro y se han organizado en guerra, oh gesta que debe ser celebrada con alabanza eterna. Y agrega, llorando, algunos de estos adolescentes, de estos jóvenes, ¿cómo contener las lágrimas al pensarlo? Se han lanzado a la muerte con el rosario en la mano, al grito de ¡Viva Cristo Rey!, inenarrable espectáculo que se ofrece al mundo, a los ángeles y a los hombres. Gesta que debe ser celebrada con alabanza eterna. Eterna, siempre vigente.
Mientras esté vigente el grito impío, no queremos que éste reine sobre nosotros, vigente estará la aguas primas y vigente la consigna de San Pablo, cuando les dice a los corintios, es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Este ha de ser nuestro programa, este ha de ser nuestro emblema, nuestro grito de guerra. Poco antes, a los mismos corintios, el apóstol les ha dicho, si la trompeta diera un sonido confuso, ¿quién se prepararía para el combate? Pero su sonido no es confuso, no para nosotros. Su sonido anuncia a aquel jinete vestido de blanco, con armadura de oro y blandiendo la lanza, que nos refiere el segundo libro de los Macabeos. El mismo que San Juan vio en el Apocalipsis, montado en un caballo blanco, llamado fiel y veraz, y que con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son llamas de fuego, y en su cabeza lleva muchas diademas. Viste un manto empapado en sangre, y su nombre es Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, a las que regirá con cetro de hierro. Tiene sobre su manto y sobre su muslo escrito su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este jinete es Cristo Rey, que cabalga victorioso a través de los siglos de la historia. Él quiere reinar por los beneficios que van unidos a su presencia, no por todas las calamidades inseparables de su ausencia, como dice el cardenal Pi. Quiere reinar en el ámbito privado y en el ámbito público, y para eso quiere contar con nosotros, para eso nos llama. Pidámosle a la Virgen, la Reina del Buen Combate, la gracia de no ser sordos a su llamado. Pidámosle la gracia de la coherencia, de manera que nuestros actos sean un reflejo fiel de nuestras palabras, que cada uno de nosotros pueda decir lo que cree y vivir lo que dice. Oh Cristo Rey, es necesario que reines hasta poner a todos tus enemigos bajo tus pies. Es necesario que reines en nuestras almas, vivificadas por tu gracia, en nuestras inteligencias por la fe verdadera, en nuestras voluntades por la esperanza invicta, en nuestros corazones por la caridad ardiente. Es necesario que reines en nuestras familias, es necesario que reines en nuestra patria, es necesario que reines en la política, en la economía, en la educación, en la cultura, en el arte, que podamos impregnar con el espíritu del Evangelio, si es preciso con nuestra sangre, todo el orden temporal. Es necesario que reines en la iglesia. Despierta, Señor, calma la tempestad que azota la barca de Pedro, sálvanos del naufragio. Es necesario que reines siempre y en todo lugar. Te ofrecemos nuestra vida en expiación, con tal de verte un día entronizado por encima de todos y de todo. Decíamos al comienzo que se cumplen 150 años del martirio del presidente de Ecuador, Gabriel García Moreno, asesinado por la masonería. En su oración postrimera alcanzó a balbucir: oigan las Américas este grito, yo muero, pero Dios no muere. También al comienzo es que rezamos aquel acto de contrición compuesto por Anacleto González Flores, mártir cristero, en el que le pedía a Jesucristo: haz que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea viva Cristo Rey. Y Dios le concedió esa gracia, porque ese fue su último grito en la tierra y su primer cántico en el cielo, evocando a su admirado Gabriel García Moreno. Antes de morir, de sus labios brotó su última oración: por segunda vez oigan las Américas este santo grito, yo muero pero Dios no muere, viva Cristo Rey. También nosotros queremos unirnos a la fe y a la sangre de los mártires. También nosotros queremos vivir y morir con esa plegaria en los labios. Esta noche, en este centenario, desde aquí, desde este rincón de la Argentina,
desde Boven, General Alvear, Mendoza, oigan las Américas y el mundo entero, ahora por tercera vez este santo grito: yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Muchas gracias, muchas gracias.